Bienvenidos al curso de Filosofía de Control. En esta inmersión, nos adentraremos en el fascinante mundo de la minería, específicamente en la filosofía de control aplicada al circuito de molienda. Qué interesante. Imagina un proceso donde la eficiencia es clave, Ajá. donde cada grano de mineral cuenta. Y para lograrlo, Será complicado. se necesita una orquesta de variables tecnologías y estrategias trabajando en armonía. Ya veo. Prepárate para descubrir cómo la filosofía de control convierte la molienda en una sinfonía de precisión y productividad. Vaya. Entonces, ¿por dónde empezamos a desentrañar este proceso? Comenzaremos explorando las consideraciones metalúrgicas. Consideraciones metalúrgicas. Sí, la base de todo el proceso. Ok. ¿Y qué aspectos entran en juego ahí? En primer lugar, la dureza del mineral. Ajá. No es lo mismo moler un mineral blando que uno extremadamente duro, ¿verdad? Correcto. En minas como Quellaveco realizan pruebas para determinar la energía necesaria para molerlo. Entiendo. Es como encontrar la fuerza justa para partir una nuez sin hacer polvo la semilla. Interesante analogía. ¿Y qué me dices del tamaño de las partículas? Supongo que también será importante. Absolutamente. La distribución de tamaños de las partículas influye directamente en la eficiencia de la flotación. ¿En la eficiencia de la flotación? Sí, si las partículas son demasiado grandes, los reactivos no podrán adherirse correctamente y la recuperación de cobre será menor. Entiendo. Entonces, no solo importa moler, sino moler con la precisión adecuada. Exacto. ¿Hay algo más que debamos considerar en esta etapa inicial? Por supuesto, no podemos olvidar la reactividad química del mineral. Algunos minerales reaccionan con el agua o los reactivos del proceso, lo que puede afectar a la molienda y las etapas posteriores. Ya. Imagina que añades levadura a una masa, pero la masa no sube porque la levadura está inactiva. Entiendo. En Quellaveco estudian la reactividad del mineral para evitar estos problemas y asegurar una pulpa con las propiedades adecuadas. Es como si cada mineral tuviera su propia personalidad. En cierto modo, sí. Una vez que entendemos esas consideraciones metalúrgicas, ¿cómo se controlan las operaciones en el circuito de molienda? Aquí entran en juego los controles operacionales, los auténticos directores de orquesta de este proceso. Me intriga esa analogía. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos controles? Empecemos por el control de la alimentación al molino. En Quellaveco utilizan sistemas de pesaje para controlar con precisión la cantidad de mineral que entra al molino, evitando sobrecargas que podrían afectar su eficiencia. Es decir, evitamos que el molino sea tragante. Exactamente. Pero controlar la cantidad no lo es todo, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos se regulan? Otro control fundamental es el del nivel de llenado del molino. Para esto se utilizan sensores de sonido o vibración como si escucháramos el latido del molino, Interesante. para asegurarnos de que funciona correctamente. Fascinante. Y la densidad de la pulpa también se monitoriza. Por supuesto. La densidad de la pulpa, es decir, la proporción entre sólidos y líquidos, se controla minuciosamente. En Quellaveco utilizan densímetros en tiempo real para medir y ajustar la densidad como un chef que comprueba la consistencia de una salsa. Me encanta la imagen. Y el tamaño de las partículas del producto final. ¿Cómo se asegura la precisión en este punto? Para eso se utilizan analizadores de tamaño basados en láser o ultrasonido. Vaya. Esta tecnología de vanguardia permite monitorizar el tamaño de las partículas en tiempo real y hacer ajustes si es necesario. Impresionante. ¿Y qué hay de la carga de bolas, el músculo del molino? Claro que no podemos olvidarnos de eso. La carga de bolas también se controla cuidadosamente. ¿Ya ves? En Quellaveco utilizan bolas de acero de diferentes tamaños para optimizar la molienda. Ajá. Es como tener un equipo de escultores, cada uno con sus herramientas específicas para dar forma a la piedra. Todo esto me parece fascinante, pero me pregunto, ¿cómo se traduce en la productividad del circuito de molienda? La productividad se ve afectada por diversos factores, pero hay 5 que destacan por su importancia. 5. ¿Cuáles son? En primer lugar, la variabilidad del mineral. Cada mineral es único y presenta sus propios desafíos en términos de dureza, composición, tamaño, etc. Claro. Pensemos en la diferencia entre moler café en grano y moler especias. Requieren ajustes distintos para obtener el resultado óptimo. Entiendo. No todos los minerales se comportan igual. ¿Cómo se adapta el proceso a esta variabilidad? Para gestionar esta variabilidad, la filosofía de control se basa en el monitoreo en tiempo real y el control adaptativo. Se utilizan sensores para detectar cambios en las características del mineral y luego se ajustan los parámetros de operación de forma automática para compensar estas variaciones. Interesante. Es como un camaleón que cambia de color para mimetizarse con el entorno. Es decir, el sistema se adapta a las características de cada mineral. Y el segundo factor. El consumo de energía, la molienda, es un proceso que consume mucha energía.
por lo que es esencial optimizar su uso para reducir costes y minimizar el impacto ambiental. Tiene sentido. ¿Qué estrategias se utilizan para lograr esa optimización? Se utilizan diversas estrategias como la optimización del Work Index, que consiste en ajustar los parámetros de molienda para operar en el punto de máxima eficiencia energética. En otras palabras, se trata de sacarle el máximo partido a cada vatio. Como exprimiendo hasta la última gota de energía. ¿Y cuál sería el tercer factor que influye en la productividad? El control de la carga circulante. Carga circulante. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres? La carga circulante es el mineral que regresa al molino después de ser clasificado. Si hay demasiada carga circulante, la capacidad del circuito se reduce. Imagina una autopista con demasiado tráfico. Los coches no pueden avanzar con fluidez. Entiendo la analogía. ¿Y si hay muy poca carga circulante, qué ocurre? Puede generarse sobremolienda, lo que aumenta el consumo de energía y genera un producto demasiado fino. Ya veo. ¿Y cómo se controla la carga circulante? Se utilizan sensores para monitorizar la clasificación y se ajusta automáticamente el tamaño del orificio de descarga para optimizar el proceso. Además, se controlan los flujos de alimentación al molino y la adición de agua para mantener un equilibrio adecuado entre el material nuevo y la carga circulante. Parece un proceso complejo con muchos factores que deben estar en armonía. Sí que lo es. ¿Cuál es el cuarto factor que afecta a la productividad? La estabilidad operativa. Ya. Las fluctuaciones en la alimentación, la densidad de la pulpa o el tamaño de las partículas pueden desestabilizar el circuito de molienda, Ya, lo que reduce la productividad y aumenta el riesgo de paradas no programadas. claro. Cualquier fallo inesperado puede tener consecuencias negativas. ¿Cómo se consigue esa estabilidad operativa? Se utilizan sistemas de control avanzado de procesos basados en modelos predictivos y algoritmos de inteligencia artificial para ajustar los parámetros en tiempo real Vaya. y mantener condiciones estables. Es como tener un piloto automático que corrige la ruta ante cualquier turbulencia. Fascinante. El sistema es capaz de anticiparse a los problemas. Y el quinto y último factor clave. El quinto factor clave es el tamaño de partícula del producto. Este factor es crucial para la eficiencia de la flotación, la siguiente etapa del proceso. Entiendo. Si las partículas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, la flotación no será efectiva, ¿verdad? Exactamente. Un tamaño demasiado grueso reduce la recuperación de cobre, mientras que un tamaño demasiado fino genera lamas que dificultan la flotación Ya. y aumentan el consumo de reactivos. Es como intentar colar pasta. Si los agujeros son demasiado grandes, la pasta se escapa. ¿Sí? Y si son demasiado pequeños, se atasca. Ya. ¿Cómo se controla el tamaño de las partículas? Se utilizan analizadores de tamaño en tiempo real que miden el tamaño de las partículas y ajustan automáticamente los parámetros de molienda. Entonces el sistema garantiza que el tamaño de las partículas sea el adecuado para la siguiente etapa. Todo ese proceso de control y monitorización me hace pensar en la importancia del mantenimiento y la protección del equipo. Por supuesto. ¿Qué medidas se toman en Quellaveco? El mantenimiento adecuado de los equipos es crucial para garantizar la eficiencia y la seguridad de la operación. ¿Qué tipo de mantenimiento se utiliza en estas instalaciones? Bueno, se utilizan varios tipos de mantenimiento, ¿Verdad? pero uno de los más importantes es el mantenimiento predictivo. ¿En qué consiste este tipo de mantenimiento? El mantenimiento predictivo utiliza datos en tiempo real y análisis avanzados para anticipar las fallas antes de que ocurran. Entiendo. Es como un chequeo médico para el equipo. Una manera inteligente de prevenir problemas mayores. ¿Nos puedes dar más detalles sobre cómo funciona? Se instalan sensores en los equipos críticos como molinos, bombas y ciclones para monitorizar variables como la vibración, la temperatura, la presión y el desgaste. Luego se analizan estos datos para detectar patrones que indiquen un deterioro inminente. Y si se detecta un problema, ¿qué ocurre? El sistema genera alertas para que se puedan tomar medidas correctivas antes de que se produzca una falla. ¿Y qué medidas se pueden tomar? Depende de la naturaleza del problema. Se pueden programar intervenciones de mantenimiento, ajustar los parámetros de operación o incluso reemplazar componentes antes de que fallen. Es mucho mejor prevenir que curar, ¿verdad? Sin duda. Además del mantenimiento predictivo, también se utilizan sistemas de protección integrados para proteger los equipos críticos de condiciones adversas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos sistemas de protección? Por ejemplo, se utilizan relés de protección para evitar sobrecargas en los motores, sensores de sobrecalentamiento para evitar daños en los equipos y sistemas de enfriamiento automático para mantener la temperatura adecuada. Es como si cada equipo tuviera su propio ángel de la guarda. Sí, algo así. Y en caso de que se detecte una condición crítica, ¿qué ocurre? El sistema detiene automáticamente el equipo para evitar daños mayores. Ya. La seguridad del equipo es primordial para la eficiencia y la rentabilidad de la operación. Y hablando de seguridad,
¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de los trabajadores en este tipo de entorno industrial? La seguridad de los trabajadores es una prioridad absoluta en Quellaveco. Entiendo. La filosofía de control integra sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar riesgos potenciales. ¿Qué tipo de riesgos se pueden detectar? Por ejemplo, se utilizan sensores y cámaras para detectar fugas de gas, acumulación de polvo o fallas en los equipos. Ya. También se implementan protocolos de parada automática en caso de condiciones inseguras. Es decir, que la seguridad de los trabajadores está integrada en el propio sistema de control. ¿Qué otras medidas se toman para proteger a los trabajadores? Se asegura el uso adecuado de equipos de protección personal y se proporciona capacitación continua en seguridad operacional y manejo de emergencias. Todo esto suena muy completo. Y en cuanto a la protección del medio ambiente, ¿qué medidas se toman? La protección del medio ambiente es otro pilar fundamental en Quellaveco. Ajá. Se implementa una gestión de riesgos basada en la prevención y el monitoreo continuo. ¿Qué tipo de monitoreo se realiza para proteger el medio ambiente? Se utilizan sensores para medir la calidad del aire, las emisiones de gases y polvo, y se asegura que se mantengan dentro de los límites permitidos. ¿Y qué ocurre si se superan esos límites? Se activan protocolos para corregir la situación y se investigan las causas del problema. Entiendo. ¿Y qué otras medidas se toman para proteger el medio ambiente? Se gestionan los residuos sólidos, líquidos y peligrosos de manera responsable. Ok. Y se promueve el uso eficiente de recursos como agua y la energía. Es decir, que la sostenibilidad está integrada en todos los procesos. Impresionante. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en el mundo de la filosofía de control en la minería. Sí, hemos visto cómo la tecnología y la estrategia se combinan para crear un proceso eficiente, seguro y sostenible. Es fascinante. Pero aún nos queda mucho por explorar. Tienes razón. En la siguiente parte nos gustaría profundizar en cómo se aplican todos estos principios en la práctica en Quellaveco. Me parece bien. Estoy segura de que será igual de fascinante. Te espero allí. Retomamos nuestra inmersión en la filosofía de control en la minería. Si en la primera parte exploramos los principios básicos, ahora vamos a ver cómo Quellaveco los aplica en su día a día. Me parece perfecto. Hablar de conceptos generales está bien, pero me interesa mucho ver cómo se traduce en la práctica. Para comprenderlo mejor, podemos imaginar el circuito de molienda como un sistema complejo, Ajá, con diversas variables interconectadas. como una gran orquesta. Exactamente. Cada instrumento, en este caso, cada variable, debe estar afinado y en armonía para que la sinfonía, o sea, el proceso de molienda sea un éxito. Me gusta la analogía. ¿Cuáles son las notas clave que Quellaveco ajusta para lograr esa armonía? Empecemos por la alimentación en molino. Como ya comentamos, es crucial controlar la cantidad de mineral que entra para evitar sobrecargas. Y para eso utilizan sistemas de pesaje muy precisos, ¿no? Y sí, en Quellaveco utilizan básculas de cinta transportadora que miden el peso del mineral en tiempo real Ah, veo. y ajustan la velocidad de la cinta para mantener un flujo constante. Es decir, el sistema se asegura de que la molino reciba la cantidad justa de mineral en cada momento, pero solo se controla la cantidad. No también se monitoriza la granulometría del mineral que entra al molino. La granulometría. ¿Te refieres al tamaño de las rocas? Sí, al tamaño de las partículas. Es importante que el mineral tenga una granulometría adecuada para que la molienda sea eficiente. Claro, si las rocas son demasiado grandes, el molino tendrá que trabajar más, lo que aumenta el consumo de energía y el desgaste. Exacto. Si son demasiado pequeñas, pueden generar un exceso de finos que dificultan la flotación y reducen la recuperación de cobre. Entonces, ¿cómo controlan la granulometría en Quellaveco? Utilizan arneros vibratorios que separan el mineral por tamaño. ¿Y qué pasa con el mineral que no tiene la granulometría adecuada? Se recircula el proceso de chancado para reducir su tamaño. Ya veo. Es un sistema muy bien pensado para asegurar que el molino reciba el material adecuado. Una vez que el mineral está en el molino, ¿qué se controla? Se monitoriza constantemente su nivel de llenado, ¿Para qué sirve controlar el nivel de llenado del molino? para asegurar que el molino esté trabajando en condiciones óptimas. Si el nivel de llenado es demasiado bajo la molienda, será ineficiente. ¿Y si es demasiado alto, podría sobrecargar el molino? Y dañarlo, ¿no? Exactamente. Para controlar el nivel de llenado se utilizan sensores de nivel que miden la altura del mineral en el molino. ¿Y qué hacen con esa información? Ajustan la alimentación al molino o la cantidad de agua que se añade para mantener el nivel óptimo. Tiene sentido. Y la densidad de la pulpa también se controla en tiempo real. Por supuesto, la densidad de la pulpa es un factor clave para la eficiencia de la molienda. Si la pulpa es demasiado espesa, la molienda será lenta y consumirá mucha energía. Y si es demasiado líquido, imagino que la molienda será menos efectiva. Exacto, y se generarán más finos, lo que, como ya vimos, puede afectar negativamente a la flotación. ¿Y cómo controlan la densidad de la pulpa en Quellaveco?
Utilizan densímetros que miden la densidad de la pulpa en tiempo real. Oh. Y en función de esa información se ajusta la cantidad de agua o de mineral que se añade al molino. Es un proceso de ajuste constante para mantener el proceso en equilibrio. Es así. Así es. La filosofía de control se basa precisamente en eso, en monitorizar y ajustar constantemente las variables. Hablando de equilibrio, ¿cómo controlan la carga circulante? Dijiste que un exceso de carga circulante reduce la capacidad del circuito. Efectivamente, la carga circulante es el mineral que no se ha molido lo suficiente y que se devuelve al molino para ser procesado de nuevo. Si hay demasiada carga circulante, el molino se satura y se reduce la eficiencia del proceso, ¿no? Exactamente. Para controlar la carga circulante se utilizan ciclones que separan el mineral molido por tamaño. ¿Y cómo saben si la carga circulante es la adecuada? Monitorizando la presión y el flujo en los ciclones. Si la presión es demasiado alta, significa que hay demasiada carga circulante. ¿Y si es demasiado baja? Significa que el mineral se está sobremoliendo, lo que, como ya sabemos, aumenta el consumo de energía y genera más finos de los necesarios. Todo un juego de equilibrio, ¿verdad? Mantener la cantidad justa de carga circulante para que el proceso sea eficiente. Así es. Y para mantener ese equilibrio se utilizan sistemas de control avanzado que ajustan la operación de los ciclones en tiempo real. Todo este sistema de control y monitorización me parece fascinante, pero también muy complejo. ¿Cómo se gestiona tanta información y se toman decisiones en tiempo real? Lo es, pero gracias a la tecnología y a talento humano, Quellaveco logra operar su circuito de molienda con una eficiencia excepcional. Y en cuanto a la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente, ¿qué medidas concretas se aplican en el circuito de molienda? Como ya mencionamos, la seguridad y la sostenibilidad son pilares fundamentales en Quellaveco. Se implementan diversas medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores, como barandillas en las plataformas de trabajo, sistemas de bloqueo para evitar el acceso a zonas peligrosas durante la operación y equipos de protección personal para todos los trabajadores. Es decir, se toman medidas para prevenir accidentes en todas etapas del proceso. ¿Y qué me dices de la protección del medio ambiente? En Quellaveco se controlan las emisiones de polvo mediante sistemas de aspiración y filtros, se gestionan las aguas residuales para evitar la contaminación y se implementan programas de revegetación en las áreas afectadas por la minería. Es decir, que se busca minimizar el impacto ambiental en todas las operaciones. Efectivamente. En Quellaveco se tiene una visión integral de la minería donde la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad van de la mano. Y todo esto gracias a la filosofía de control que hemos estado analizando. Exacto. La filosofía de control es la que permite orquestar todos estos elementos para lograr una operación minera de excelencia. Bueno, creo que hemos profundizado bastante en cómo se aplica la filosofía de control en el circuito de molienda de Quellaveco. Hemos visto cómo se controlan las variables clave, cómo se utilizan la tecnología y el talento humano para optimizar el proceso y cómo se integran la seguridad y la sostenibilidad en todas las operaciones. Sí, y todo ello con el objetivo de producir cobre de manera eficiente, segura y responsable. Ahora me surge la curiosidad. ¿Qué indicadores utiliza Quellaveco para medir la eficiencia de su circuito de molienda? Utilizan diversos indicadores clave de rendimiento, pero algunos de los más importantes son la tasa de producción, el consumo de energía por tonelada de mineral procesado, la disponibilidad del equipo, el tamaño de partícula del producto y la carga circulante. Es decir, monitorizan todos los aspectos clave del proceso para identificar áreas de mejora. Exactamente. Y no solo se trata de monitorizar, sino también de analizar los datos para entender las causas de las variaciones y tomar medidas correctivas. Hablando de datos, todo esto me lleva a pensar en la importancia del análisis de datos en la minería moderna. Sí, el análisis de datos es fundamental para la toma de decisiones informadas. Gracias a la digitalización de la minería se generan enormes cantidades de datos que pueden ser utilizados para optimizar los procesos, reducir costes, mejorar la seguridad y minimizar el impacto ambiental. Es decir, que los datos se han convertido en un activo estratégico para la industria minera. ¿Y cómo se utiliza el análisis de datos en Quellaveco? En Quellaveco se utiliza el análisis de datos para monitorizar el rendimiento del circuito de molienda en tiempo real, identificar tendencias, predecir fallos en los equipos y optimizar la configuración del proceso. Ya veo, el análisis de datos les permite tener una visión mucho más completa y detallada de la operación. Exactamente. Y no solo eso, también les permite tomar decisiones más informadas y eficientes. Bueno, creo que hemos cubierto una gran cantidad de información en esta segunda parte de nuestra inmersión en la filosofía de control en la minería. Hemos visto cómo la tecnología, el talento humano y el análisis de datos se combinan para crear una operación minera de vanguardia. Sí, una operación que busca la excelencia en todos los ámbitos. Exacto. En la tercera y última parte exploraremos algunas de las tendencias futuras que podrían transformar aún más la industria minera. Estoy deseando descubrir qué nos depara el futuro.
Te espero allí para compartir algunas ideas fascinantes. Regresamos a nuestra inmersión en la filosofía de control en la minería. En las partes anteriores hemos explorado los principios básicos y cómo se aplican en la práctica en Quellaveco. Sí, hemos visto cómo la tecnología, el talento humano y el análisis de datos se combinan para crear una operación minera de vanguardia. Me ha impresionado la eficiencia y el nivel de control que han logrado. Es realmente notable cómo Quellaveco ha integrado estos elementos. Y hablando de integrar ahora, me gustaría mirar hacia el futuro y explorar algunas de las tendencias que podrían transformar aún más la industria minera. El futuro de la minería suena fascinante. ¿Qué podemos esperar? ¿Más robots? ¿Minas controladas desde el espacio? Quizás no desde el espacio, pero la automatización es sin duda una de las tendencias más prometedoras. Desde robots para tareas peligrosas o repetitivas hasta sistemas de control autónomos que optimizan los procesos en tiempo real. Ya hemos visto algunos ejemplos de automatización en Quellaveco, como los sistemas de pesaje y control de la granulometría. ¿Qué otros beneficios podría aportar la automatización a la industria minera? La automatización puede mejorar la seguridad de los trabajadores, aumentar la eficiencia de las operaciones, reducir los costes operativos y minimizar el impacto ambiental. Suena como una solución integral a muchos de los desafíos que enfrenta la industria. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo se está implementando la automatización en la minería? Por supuesto, los camiones autónomos ya se están utilizando en algunas minas para transportar el mineral de forma más eficiente y segura, lo que reduce el riesgo de accidentes y la necesidad de personal en zonas de alto riesgo. Es increíble pensar en camiones gigantes moviéndose por la mina sin conductor. ¿Y qué otras tendencias hay en el horizonte? Otra tendencia clave es la digitalización, que implica el uso de tecnologías digitales para capturar, procesar y analizar datos en todas las etapas del proceso minero. Ya hemos hablado sobre el análisis de datos, pero ¿qué otras posibilidades abre la digitalización? Suena que podría revolucionar la forma en que se gestionan las minas. Exacto. La digitalización permite crear modelos virtuales de las minas, lo que facilita la planificación y la optimización de las operaciones. También permite monitorizar el estado de los equipos en tiempo real, predecir fallos y reducir los costes de mantenimiento y las paradas no programadas. Es decir, que la digitalización permite una gestión mucho más eficiente de todos los recursos. Exacto. Y no solo eso, la digitalización también facilita la colaboración entre los diferentes equipos de trabajo, ya que todos tienen acceso a la misma información en tiempo real. Todo esto suena muy prometedor, pero me imagino que no es fácil implementar esas tecnologías. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la industria minera para adoptar la automatización y la digitalización? Uno de los principales desafíos es la inversión. Implementar estas tecnologías requiere una inversión significativa, lo que puede ser un obstáculo para algunas empresas mineras, especialmente las más pequeñas. Claro, la innovación siempre tiene un coste. Hay otros desafíos que dificulten la adopción de estas tecnologías. Otro desafío es la falta de personal cualificado. Se necesitan profesionales con conocimientos en áreas como la robótica, el análisis de datos y la inteligencia artificial para operar y mantener estas nuevas tecnologías. Es decir, que la transformación digital de la minería también requiere una transformación del capital humano. Exactamente. La industria minera necesita invertir en la formación de sus trabajadores para que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías y aprovechar al máximo su potencial. Y hablando de los trabajadores, ¿qué impacto tienen estas nuevas tecnologías en el empleo? Mucha gente teme que la automatización y la digitalización supongan una pérdida de puestos de trabajo. Es una preocupación comprensible, pero la realidad es que la tecnología también crea nuevas oportunidades de empleo. Se necesitarán profesionales para diseñar, construir, operar y mantener los robots y los sistemas digitales que se están implementando en la minería. También se necesitarán expertos en análisis de datos para interpretar la información que generan estas tecnologías y tomar decisiones estratégicas. Es decir, que la transformación tecnológica de la minería podría generar un cambio en el perfil de los trabajadores, pero no necesariamente una reducción del empleo. Exacto. Lo importante es que la industria minera se prepare para este cambio y que los trabajadores adquieran las habilidades necesarias para los trabajos del futuro. Formarse y adaptarse a las nuevas tecnologías parece fundamental para el futuro de la industria minera. Y hablando del futuro, ¿qué otras tendencias crees que veremos en la minería los próximos años? Creo que veremos un mayor enfoque en la sostenibilidad. La industria minera es consciente de su impacto ambiental y está buscando formas de minimizarlo. Ya hemos visto algunos ejemplos en Quellaveco, como el control de las emisiones, la gestión del agua y los programas de revegetación. ¿Qué otras medidas se podrían tomar para hacer la minería más sostenible?
En el futuro veremos un uso aún más eficiente de los recursos, una mayor inversión en energías renovables y un mayor compromiso con la restauración de las áreas afectadas por la minería. La tecnología puede jugar un papel clave en la consecución de estos objetivos. Es decir, que la minería de futuro será más verde y sostenible. Sin duda, la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad para la industria minera. Los consumidores, los inversores y la sociedad en general exigen prácticas mineras responsables. Y la tecnología nos permite monitorizar el impacto ambiental, optimizar los procesos para reducir el consumo de recursos, desarrollar nuevas soluciones para la restauración de los ecosistemas. Exacto. La tecnología es una herramienta poderosa para avanzar hacia una minería más sostenible. Bueno, creo que hemos tenido una visión muy completa del presente y el futuro de la filosofía de control en la minería. Hemos visto cómo la tecnología está transformando la industria haciéndola más eficiente, segura y sostenible, y cómo Quellaveco es un ejemplo a seguir. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un viaje fascinante a través del mundo de la minería moderna. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión haya servido para comprender mejor los desafíos y las oportunidades que enfrenta la industria minera del futuro. Y recuerda, cada grano de mineral cuenta. Hasta la próxima.